El 21 de febrero del 2017 se declaró de interés cantonal y público el proyecto del teleférico a la cima del Parque Nacional Chirripó, por el impacto positivo que se prevé para el turismo nacional e internacional en el cantón de Pérez Celedón. Y hoy vamos a hablar sobre esta declaratoria de interés porque queremos conocer un poco más de los impactos que tendría a nivel ambiental y social la construcción de esta iniciativa. Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Osvaldo Durán, que es habitante de Dota, es sociólogo y también ecologista. ¿Cómo está, Osvaldo? Pues, un placer estar acá de nuevo. Y también nos acompaña Alexis Quiroz, que es habitante de Pérez Celedón. ¿Cómo está? Muy bien, usted, Génesis, y gracias por la invitación. Gracias a ambos, de verdad, por venir a compartirnos sobre este tema, porque a veces escuchamos este tipo de iniciativas, de proyectos, ¿verdad? Y la gente lo relaciona directamente, sí, con el desarrollo, el turismo, pero realmente queremos saber de qué se trata este proyecto, ¿verdad? Que ha sido declarado de interés cantonal y público. Vamos a ver, la declaratoria de interés público cantonal que hace la Municipalidad de Pérez Celedón para un teleférico, en primer lugar nos llamó la atención y básicamente nos llamó la atención porque demuestra dos cosas, puede ser dos cosas, o un desconocimiento total de la legislación nacional o una falta de interés total por proteger los parques nacionales de este país. Entonces, pretender construir un teleférico a la cima del Parque Nacional Chirripó, estamos hablando de una obra de infraestructura que como mínimo tendría que tener 14 kilómetros y medio. Eso es de San Gerardo de Rivas, de Pérez Celedón, para llegar a la base Crestones, pero si usted quiere llegar hasta el Cerro Chirripó, tiene que avanzar 5 kilómetros y medio más. El asunto es que un teleférico es una infraestructura absolutamente invasiva, que incluye torres grandes, no serían 10 torres, como en algún momento dijo el alcalde de Pérez Celedón, tendrían que ser muchas más torres, tendría que haber caminos, infraestructura, tendría que haber edificios, tendría que haber los sostenes de las góndolas de los teleféricos, y eso implicaría una intervención, desde mi punto de vista, sobre el paisaje severa e irreversible. El argumento de que esto va a dar mayor empleo y de que va a atraer más turismo a Pérez Celedón, y como dicen ellos, que lo va a convertir en un lugar de atractivo turístico, pues eso ya lo tiene Pérez Celedón, ¿cierto? Totalmente. Pérez Celedón ya es un lugar de atractivo turístico, y el Parque Nacional Chirripó tiene condiciones que hace que el tipo de turismo que se practica allí sea particularmente sensible. Es decir, no estamos hablando de cualquier bosque, estamos hablando de un parque nacional cuyos ecosistemas, la ley prevé, en la ley de creación del Parque Nacional, prevé casualmente la protección de ecosistemas que son extremadamente frágiles. Y ahora podré decir algo más sobre eso, pero anda por ahí. Alexis, usted es vecino de Pérez Celedón. ¿Cómo cree usted que podría afectar todo el paisaje y la riqueza natural que hay en la comunidad un proyecto como este? Bueno, este proyecto sería de un impacto inmenso, podemos decirlo así, donde los ecosistemas tan frágiles que tenemos en el páramo principalmente se verían totalmente manipulados, ¿verdad? Y esto pues vendría definitivamente a crear un efecto visual en el parque y en todo lo que es el área totalmente nocivo para la vista, ¿verdad? Aparte de eso, nocivo para la naturaleza que tenemos ahí, ¿verdad? Como lo dije antes, los ecosistemas que ahí tenemos son demasiadamente frágiles, como ya lo dijo el compañero acá también, la construcción de las bases para montar este teleférico vendrían a ser un impacto inmenso en lo que es la naturaleza, porque no son bases de 2 metros, 3 metros de altura, sino que ahí tendrían que instalar bases de 30, 40 metros para pasar sobre el dosel del bosque en muchas de las partes, y entonces esto vendría a ser, bueno, de perjuicios inmensos para el área de conservación, para el parque como tal. Y el tema de la explotación turística, ¿verdad? Porque también la cantidad de personas que vendrían a la zona podría también ser uno de los impactos que hayan sobre el parque. Y Osvaldo, ¿y qué opina usted en general de esto, de que se use un parque nacional con este fin, ¿verdad? De explotarlo turísticamente y sacarle estos beneficios económicos. Yo podría decir, Génesis, que hay un error de concepción o una concepción errada de lo que son los parques nacionales. Costa Rica ha tenido la virtud como sociedad de
tener un sistema nacional de áreas de conservación, nosotros tenemos el 25-26% del territorio nacional bajo algún régimen de protección. Los parques nacionales son 12.6% del territorio nacional. Si yo veo eso a 50 años o un poco más, 12% del territorio nacional en parques nacionales, en las condiciones de protección total y absoluta que debe tener un parque nacional, pues es el mínimo que un país se puede permitir tener para decir estamos protegiendo o haciendo algo realmente efectivo para proteger la naturaleza. Digo que hay una concepción errada de esto porque ese 12% hay que protegerlo. Y en el caso del Parque Nacional Chirripó, no solo se trata de un parque nacional de 50.000 hectáreas, sino que se trata de un sitio cuyas condiciones de biodiversidad, de muchísimos estudios de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el CATIE, de muchas universidades de los Estados Unidos y de Europa, que hablan de la fragilidad de estos ecosistemas. Entonces, cuando usted habla en tener un proyecto de ese tipo en un parque nacional, usted está abriendo las condiciones para que ese ecosistema sea destruido. Yo veo como una absoluta falta de respeto a los parques nacionales pretender hacer una obra de este tipo con el pretexto de generar empleo y de generar más visitación turística. Son chistoso, pero es en serio. En realidad, si usted empieza a meterle una cantidad de gente exagerada al parque, al final de cuentas tendría que ser ¿qué? Comidas rápidas allá arriba, y cómo va a hacer usted con lo que eso provoca. Ya el Parque Nacional Chirripó, en épocas pasadas, y don Alexis sabe eso, había tenido momentos en que hubo que ponerle topes serios a la entrada de gente, porque no se podía ya con la cantidad de desechos que se generaban y tampoco con la materia fecal, literalmente. Y aquí entonces estamos ante un problema de que si usted abre el parque, ese tipo de visitación masiva va a vulnerar los ecosistemas. Y hay otro problema asociado con el parque particularmente, que tiene que ver con que es un sitio de producción de agua. Y ese es un tema que para las comunidades es vital. Y para mí es un asunto esencial que no se puede pasar por alto. Sí, en el siguiente bloque vamos a profundizar un poco más en esas vulneraciones, ¿verdad?, a estos ecosistemas y cómo también se está actuando desconociendo cuál es el propósito real de los parques nacionales. Vamos a hacer de momento una breve pausa y ya volvemos con más de Era Verde. Seguimos en Era Verde y estamos desde el Mariposario del Museo Nacional conversando sobre esta idea, ¿verdad?, que surgió desde la municipalidad del Cantón de Pérez Celedón de construir un teleférico en este parque y de todos los posibles impactos que se derivarían de construir este tipo de infraestructura en una zona de tanta fragilidad ambiental y, ¿verdad?, de tanta riqueza y biodiversidad. Alexis, sabemos que en general en toda América Latina la pérdida de bosque nuboso ha sido muy acelerada y en general la pérdida de bosques, ¿verdad? Todo en beneficio de intereses humanos, intereses económicos. Entonces, ¿de qué forma afectaría también un proyecto como este, ¿verdad?, en este tema, en la pérdida de bosque que se estaría dando y la afectación ambiental que ya estábamos hablando en el bloque pasado? Sí, bueno, esto, como lo dijimos antes, sería un impacto muy grande en el bosque nuboso porque tendrían que talarse, yo diría que hectáreas de bosque para poder trazar la línea y montar las bases donde se instalaría el teleférico. Y no solamente hablemos del bosque nuboso como tal, el bosque de páramo, ¿verdad?, que tenemos en la parte alta. Y no solamente la construcción del teleférico como tal, sino el impacto que tendría la carga de turismo que tendría que haber en la parte alta para que este proyecto sea rentable. Porque ya ahí no estamos hablando de que ahorita la carga de turismo en Chirripó es 50, 60 personas máximo por día. En este caso, con un teleférico tendríamos que meter masivamente el turismo al parque para que sea rentable, ¿verdad?, para la empresa que concesionaría el uso del teleférico, la construcción y el uso. Porque no es como se dice que es para traer más empleo al Cantón de Pérez Celedón, más bien sería para crear desempleo en el Cantón de Pérez Celedón, en las organizaciones que ya ahorita de por sí estamos dando un servicio de guiado, de transporte de equipaje y toda esa serie de cosas en la parte alta del parque. Eso vendría a verse afectado. Y después, en el páramo, ahorita en la parte alta de Chirripó ha surgido una especie nueva, una especie endémica de uno de los senderos del parque, que más bien ahorita la administración está pensando en más bien cerrar ese tramo del sendero porque es una especie muy frágil a el transcurso del traslado de personas humanas. Entonces,
Si estamos pensando en eso y viendo eso, que te podemos tener afectación de algunas especies, ahora metiendo masivamente turismo al parque, entonces no solamente vamos a perjudicar el bosque nuboso como tal, el bosque de páramo y los ecosistemas que ahí están. Sí, y como siempre este tipo de iniciativas igual terminan beneficiando solo ciertos intereses, ¿verdad? Y siempre se dice que es en beneficio de toda la comunidad. Ahora, algo muy importante, Osvaldo, que usted decía al inicio, es que para que hayan hecho esta declaración de interés, tiene que haber un desconocimiento de la ley probablemente, porque el proyecto además está realizando sin tomar en cuenta las consideraciones de la ley de parques o el principio indubio pro natura. Entonces tal vez si usted nos explica por qué, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, es desconocimiento por una parte, o me hago la pregunta de si hay una total irresponsabilidad también, porque de repente uno conoce la ley, pero le parece que la ley puede cambiarla. Y digo que aquí podríamos estar en la segunda posibilidad, ¿por qué? Porque ellos hacen la declaratoria de interés público y cantonal. Y en el mismo acuerdo, el punto 2 es solicitarle a Luis Guillermo Solís, el presidente de la República de Costa Rica, y al ministro de Ambiente, que declaren eso de interés público y conveniencia nacional. Entonces, o sea, me parece como que aquí estamos en una escalada de intereses que habría que llamar la atención. Entonces, mencionar que la ley de parques nacionales, y lo voy a leer así textualmente para no equivocarme en esto y que le quede claro a la gente, el artículo 12 dice, la ley de parques nacionales, no pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las de servicio. Me parece que esto es absolutamente claro. Artículo 8 de la misma ley, dentro de los parques nacionales queda prohibido a los visitantes provocar cualquier tipo de contaminación ambiental, construir líneas de conducción eléctrica o telefónica, acueductos o carreteras o vías férreas. A lo que decía Alexis, yo le sumo, es decir, una torre requiere un camino de acceso, claro, ¿cierto? Exacto. Requiere escombrera, requiere transporte de material, requiere llevar todo lo que se va a necesitar, cemento, piedra, arena, pintura, zinc, para hacer las instalaciones que esto requiere. Otra ley o convenio que se vería directamente vulnerado aquí es la Convención de la Biodiversidad Biológica que Costa Rica firmó, y que dice que los estados partes tienen que promover la protección de los ecosistemas en todas sus formas y mantenerlos y desarrollarlos. Y aquí voy a sumar una cosa. El Parque Nacional Chirripó tiene 50.100 y algo de hectáreas, pero estos convenios internacionales lo que buscan es ampliar más bien los parques nacionales. Esa ampliación, por decirlo así, los parques nacionales empieza ¿por qué? Por no vulnerar, no contaminar, no ensuciar y no destruir de ninguna forma las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales, ¿cierto? Entonces ahí en el Parque Nacional Chirripó, cuando la gente empieza a subir, en el kilómetro 4 empieza el Parque Nacional, ¿cierto? Es correcto. Entonces sube por Rivas de Pérez Celedón, entonces tenemos 4 kilómetros y a partir del 4 ya entramos al parque. Esos 4 kilómetros son zona de amortiguamiento. La ley también, orgánica del ambiente, obliga a mantener la protección total de los parques nacionales. Y lo que usted mencionaba de indubio pro natura, este principio es un principio adoptado por los gobiernos del mundo a partir de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. Indubio pro natura lo que dice es que usted no puede, a falta de certeza de que lo que va a hacer en una zona X, en este caso un parque nacional, no va a dañar los ecosistemas. Si usted supone que va a hacer aquello y que aquello no va a tener un daño severo, entonces usted no puede correrse el riesgo. El Estado no puede permitir correrse el riesgo de vulnerar el ecosistema, es decir, de hacerle daño al ecosistema. Y aquí hay que agregar un elemento más. Nosotros siempre hemos pensado en los parques nacionales desde la belleza escénica, desde la biodiversidad, perdón. Pero la belleza escénica es también otro elemento fundamental. Yo le voy a mencionar un caso así nada más rápidamente para que usted vea cómo esto está empezando a tener peso. Cuando en Chile se querían hacer las represas del Báquer y el Pascua, eso implicaba un cordón de tendidos eléctricos de más de 2.000 kilómetros. Y una de las cosas que impidió que se hiciera ese tendido eléctrico, además de que el Consejo de Gobierno echó al suelo el proyecto por la oposición de la gente, fue identificar los daños que se iban a provocar, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, y específicamente en las Torres del Paine, un lugar al sur de Chile. Y se logró determinar que todo esto iba a causar un daño severo visual fundamental. Tenemos derecho como personas a admirar la naturaleza. Para poder admirarla tenemos que conservarla. Y en este caso, el indubio pro natura y el criterio precautorio que hay que aplicar en todos los casos obliga a que usted no pueda intervenir un parque sabiendo o no sabiendo, si no tiene certeza, que va a provocar daños severos e irreversibles, como sería en este caso lo del Chirripó. Y ahora, en el caso, vemos, ¿verdad?, que efectivamente en materia ambiental, ante esa falta de certeza de cuáles son los impactos, ¿verdad?, ya el proyecto por sí mismo no resulta viable. Pero hablando de nuevo de la parte un poco más social de las mismas comunidades, ¿quiénes son los que ahí se verían
beneficiados con este proyecto y quiénes se verían afectados? En realidad ahorita pues de los que se verían beneficiados en realidad no sabemos. Puede ser alguien de alguna transnacional que a través de la gente ignorante que tenemos en el Consejo Municipal quieren meter un proyecto para beneficiarse ellos o beneficiar a otras personas. Los que sí se sabe que se van a ver perjudicados son las comunidades o las organizaciones que brindamos algún servicio dentro del parque, que ya perderíamos todo lo que es esta posibilidad de obtener un recurso. Por ejemplo, en el lado de San Gerardo, en el consorcio ahorita con la operación de servicios no esenciales en el parque, todo lo que es el acarreo de equipaje, que ahorita da la Asociación de Arrieros, ¿verdad?, en unión con el consorcio, toda esta gente se vería perjudicado. Nosotros, por ejemplo, con una ruta nueva que tenemos al parque, un permiso de uso que estamos analizando desde hace ya 1 año y medio, nosotros guiamos turismo al parque, llevamos equipaje también de los turistas, y entonces pues esas serían las organizaciones que se verían en realidad perjudicadas, porque se perdería esto. Ya un turista no tiene por qué subir a estarse 2 noches o 3 noches en el parque, sino que él sube y baja en un ratito, ¿verdad? Y entonces estos sí tendrían un gran perjuicio. Y como le dije antes, no sabemos si algún hotel grande que está por ahí en Pérez Celedón será los que están incentivando esto, porque podrían ellos sí tener alguna ganancia. Hasta se ha dicho que el teleférico no saldría de San Gerardo, saldría de otra zona de Pérez Celedón, ¿verdad? Entonces no sabemos si es el lado de Cedral o el lado de San Jerónimo, bueno, por donde está un hotel por ahí grande, ¿verdad? Entonces, sí, yo le sumaría esto, Alexis. Vea, hace un mes tuvimos una reunión de trabajo en San Gerardo de Rivas de Pérez Celedón con muchas organizaciones sociales. Ahí estuvieron el consorcio y un montón de organizaciones sociales y empresas. Y puedo decir así cosas puntuales que salieron allí, que me parece que son puntos que hay que analizar. ¿Cuál es la relación de este teleférico con la posibilidad de que se haga un aeropuerto en Pérez Celedón? ¿Cuál es la relación con lo que le nombran como ciudad turística? ¿Okay? Aquí es importante esto, ¿verdad? Ver cómo todo está entramado, porque al final, cuando nos llegan con estos proyectos a las comunidades, siempre dicen que es en beneficio de la comunidad, y es importante poner en duda y cuestionar esto por todo ese entramado que ustedes analizan. Vamos a hacer un corte de momento y vamos a seguir profundizando en el último bloque, reflexionando sobre este tema. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre las intenciones que hay de construir un teleférico en el Parque Nacional Chirripó y todas las implicaciones que esto tendría, no solo a nivel ambiental, sino para las mismas comunidades que están aledañas a este parque. En el bloque pasado hablábamos, ¿verdad?, un poco de todos esos impactos ambientales, y se nos quedó un poco el tema del agua pendiente, porque esta es una zona de recarga acuífera importantísima. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener en ese sentido este proyecto? Sí, bueno, todo el mundo sabe que la parte alta de Chirripó es la recarga acuífera, no tanto no solo para el cantón de Pérez Celedón, sino para la parte caribe también, ¿verdad? Ahí nace el río Zigzaola y hay otros ríos de importancia que desembocan en el Limón. En Pérez Celedón, pues imagínate que ahorita está un poco parado el desarrollo urbanístico de Pérez Celedón por la falta de agua que se está teniendo. Ya las tomas de agua ahorita no están siendo capaces de suplir las necesidades que se tienen en el cantón, y ahorita si construyéramos un teleférico, imagínate el impacto tan grande que tendría en esa parte de recarga, y las necesidades serían cada vez más en el cuanto tener y contar con agua suficiente para seguir desarrollando algunos proyectos importantes para Pérez Celedón. Y así sería, ¿verdad?, en un montón de aspectos lo que nos vendría a perjudicar, no solo el tema del agua, el tema de aire, el tema de contaminación, en todo sentido nos vendría a perjudicar bastante lo que es la creación del teleférico. Ahora, este tipo de iniciativas y proyectos que son de un modelo de desarrollo que siempre, ¿verdad?, nos han dicho que es para esto, generar más progreso, ¿es un caso aislado esto del Chirripó? ¿O cuál es el marco, verdad, en el que se están moviendo todas estas iniciativas?
No es aislado, desgraciadamente. Costa Rica ha tenido una debilidad muy seria desde hace décadas, que ha sido una sociedad incapaz, y los gobiernos particularmente incapaces de garantizar lo que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación demanda para poder por lo menos operar con una base sólida y no estar sufriendo un deterioro permanente. Ahorita, casualmente, en la Asamblea Legislativa va a pasar a plenario, porque se aprobó en comisión un proyecto de ley para otra vez intentar abrir la explotación de geotermia en parques nacionales. A diferencia de los proyectos anteriores, antes se hablaba del Parque Nacional Rincón de la Vieja, que le querían cercenar 1.050 hectáreas. Ahora se habla del Parque Nacional Rincón de la Vieja, del Parque Nacional Guanacaste, del Parque Nacional Tenorio y el Parque Nacional Arenal. Entonces esto usted lo ve en un contexto mucho más amplio de ataques a los parques nacionales. Se dice que es para satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país. Falso, absolutamente falso. Yo le puedo demostrar con datos del ICE que este país tiene una sobreoferta de electricidad que está al doble de los 1.600 megavatios que consumimos como máximo en este país. Y eso en realidad nos deja aquí en una condición de que a eso hay que sumarle que los parques nacionales en realidad subsidian negocios privados, porque todo lo que se hace de infraestructura en este país es alrededor de los parques nacionales, porque es donde se conserva la biodiversidad. Entonces aquí tenemos una gran contradicción, un discurso ambiental muy bien acabado, muy elaborado para vender el país en el exterior, pero al interno, si no fuera por las comunidades y por las organizaciones sociales, este país ya no tuviera parques nacionales literalmente. Y qué importante eso, ¿verdad? Cómo las comunidades se involucran en la defensa de estas zonas de tanta riqueza y que se ven vulneradas por todos estos intereses. Y hacemos esta invitación también a las comunidades a que se sigan informando de estos procesos, de estas intenciones que hay en diferentes zonas del país. Y ahora les vamos a dejar con la cápsula de permacultura de la semana para cerrar el programa del día de hoy. Y después les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Hola, hoy estamos aquí en Semillas y Brotes y les vamos a estar contando, con estos alimentos que se ven aquí en la mesa, cómo usted a la hora de cocinar puede tener más opciones de una manera saludable. Bueno, mi nombre es Ariana Morales. Yo soy Paulo Manso. Y juntos tenemos una escuela de alimentación saludable llamada Semillas y Brotes. Lo que hacemos es enseñar a las personas cómo integrar alimentos frescos y crudos en su plato. Más allá de ser vegano o ser carnívoro, lo importante es que la gente empieza a consumir un porcentaje mayor de elementos frescos, elementos crudos, elementos que no hayan sido sumamente manipulados y manufacturados y enlatados y envasados y con millones de agregados químicos. Volver como a una fuente un poco más simple, natural y que también puede ser deliciosa. Bueno, yo voy a ir detrás de cámaras para hacer algunas preparaciones y que ustedes puedan reproducir algo de lo que les vamos a mostrar hoy en casa. Ok, ahora usted me decía, no es solo comer ensaladas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo hacen? Bueno, todo el conjunto se llama alimento vivo o alimentos vivos, ¿ok? Y son como 5 grandes elementos. Semillas germinadas, por aquí hay algunas muestras. Hay como 50 tipos de semillas que para hacerlos más digeribles y más comestibles, yo no les tengo que dar calor extremo, los puedo activar a la germinación, llamarlos a la vida. Brotes comestibles. Algunos de estas semillitas yo las puedo plantar o en otros medios darles tiempo para que desarrollen tallo y hojas. Lo más común es la alfalfa, todo el mundo conoce la alfalfa, ¿verdad? Tienen tallito y hojas, ok, esos son brotes. Tenemos elementos frescos y crudos, entonces esto es nada más un ejemplo, pero la idea es no trabajar con temperaturas que dañarían nuestra propia piel. O sea, comer crudo no es comer frío, es comer calientito. ¿Cierto? Hablamos de no manipular nada arriba de 42 grados. Entonces 42 grados es como cuando uno se come una sopita o se toma un tecito reconfortante, pero no le quema, ¿sí? Entonces hacemos sopitas, pero están crudas, hacemos preparaciones, platos fuertes como un curry o algo así como un chop suey, pero utilizando germinados, hacemos arroz utilizando cebada. Tenemos los fermentos, que es nuestra parte favorita. Aquí hay varios tipos, ¿sí? Y todos los fermentos son probióticos, que ahí es donde empieza a tal vez
cuajar un poquito más esta historia de construir nuestra salud diariamente. Y por último tenemos aquí los deshidratados. Tal vez lo que la gente más fácilmente conoce son las pasas o las ciruelas o el banano seco. Bueno, ya vieron todos estos ejemplos: semillas, brotes, germinados, alimentos frescos, fermentos, deshidratados. Esto incorpora un montón de principios, podríamos decir, como es el valorar la diversidad, no producir tantos desechos, y creo que una de las cosas que más me gusta es que la mayoría de lo que acabamos de ver, si ustedes se van a acampar, si se van a pasear, no tienen que decir uy, que no tengo la cocinita de gas, o que no voy a poder cocinar, o no hay electricidad, porque la mayoría de esto no necesita electricidad ni necesita calor. Entonces es súper práctico, y ya yo lo he practicado, lo he llevado cuando me voy lejos y estoy metido en medio del bosque, de la montaña, y además que es riquísimo. Entonces les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima Germinando Ideas de Permacultura.